Bienvenidos a la escuela dominical Ven, sígueme. Durante una conferencia del sacerdocio que se llevó a cabo en Amherst, Ohio, el 25 de enero de 1832, se llamó a algunos élderes a predicar el Evangelio a diferentes lugares de los Estados Unidos. Y en septiembre de 1832, algunos de los élderes regresaron de servir como misioneros de los estados del este. José y Emma se acababan de mudar de la casa de John y Alice Johnson en Hiram, Ohio, a la vivienda de la tienda de Newell K. Whitney en Kirtland, Ohio. Cuando los misioneros regresaron a Kirtland, presentaron un informe de sus experiencias y el profeta José Smith se regocijó por su éxito. Mientras el profeta se encontraba con esos élderes, el 22 de septiembre, preguntó al Señor y recibió una revelación sobre el sacerdocio. El profeta continuó recibiendo instrucciones del Señor al día siguiente, el día 23 de septiembre, y esta revelación, que se recibió en 2 días, se encuentra registrada en la sección 84 de Doctrina y Convenios. Varias personas fueron testigos cuando el profeta José Smith dictó la revelación. El primer versículo de esta sección 84 informa que había 6 élderes presentes cuando José empezó a dictar, pero una nota de la copia original de la revelación, escrita a mano, indica que había 10 sumos sacerdotes presentes durante la última parte de la revelación. Durante la primera visita del profeta José Smith al condado de Jackson, Missouri, en julio de 1831, el Señor declaró que esa zona era el lugar señalado y consagrado para el recogimiento de los santos, y añadió: por tanto, esta es la tierra prometida y el sitio para la ciudad de Sion, el lugar que ahora se llama Independence, como lugar central. Al poco tiempo, José Smith y Sidney Rigdon dedicaron la tierra de Sion y un lugar para la edificación del templo. José y Sidney estaban familiarizados con revelaciones anteriores en las que el Señor había indicado que el lugar central de Sion se conocería como la ciudad de la Nueva Jerusalén, donde el pueblo de Dios se reuniría y edificaría un templo, y donde algún día Jesucristo vendría a visitar a su pueblo. El 3 de agosto de 1831, el profeta José Smith dedicó un lugar para el templo en Independence, condado de Jackson, Missouri. Durante los meses posteriores a la dedicación del terreno por José y Sidney, cientos de miembros de la iglesia llegaron y se establecieron en el condado de Jackson. En septiembre de 1832, como se registró en esta sección 84, el Señor reafirmó su voluntad de que los santos edificaran la ciudad de la Nueva Jerusalén, empezando con el templo, el cual el Señor mandó que se debería edificar, dijo él, en esta generación. Sin embargo, a finales de 1833, a los santos de los últimos días ya los habían expulsado del condado de Jackson y tuvieron que establecerse en otros lugares. Por tanto,
no pudieron edificar ni la Nueva Jerusalén ni el templo como el Señor les había mandado. Varios años más tarde, después de que los santos se establecieran en Nauvoo, Illinois, el Señor declaró que los liberaba del mandamiento de edificar la ciudad de la Nueva Jerusalén y el templo. Sin embargo, las promesas del Señor de que algún día se redimirá Sión y se edificará la ciudad de la Nueva Jerusalén siguen vigentes. Y en esta revelación de la sección 84 se hace referencia a acontecimientos y principios que se encuentran en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y destaca vínculos importantes entre la obra de Dios en la antigüedad y en nuestros días. Por ejemplo, el Señor profetizó que una nube cubriría el templo de los últimos días en la Nueva Jerusalén, tal como ocurrió cuando Moisés y los hijos de Israel erigieron el tabernáculo en el desierto. La revelación habla brevemente de los hijos de Moisés de acuerdo con el santo sacerdocio, refiriéndose a aquellos que, como Moisés, recibieron el sacerdocio de Melquisedec o sacerdocio mayor. A continuación, se intercalan instrucciones sobre el sacerdocio y una explicación de que este sacerdocio vino de una línea continua de Adán a Moisés, añadiendo principios importantes sobre el sacerdocio y sus ordenanzas. En esta sección se abre pues un paréntesis formado por los versículos 7 a 30 y si nos saltáramos este paréntesis, la revelación diría lo siguiente, uniendo el versículo 6 al versículo 31. Y los hijos de Moisés, de acuerdo con el santo sacerdocio, ofrecerán una ofrenda y un sacrificio aceptables en la casa del Señor. Después de trazar del versículo 6 hasta el versículo 16 la línea de autoridad del sacerdocio de Melquisedec, desde Moisés hasta Adán, el Señor añadió en el versículo 17 que el sacerdocio continúa en la Iglesia de Dios en todas las generaciones, es decir, que mediante el sacerdocio se han enseñado las verdades del Evangelio y se han administrado las ordenanzas de salvación en todas las dispensaciones. El profeta José Smith enseñó que el sacerdocio es el medio por el que el Todopoderoso empezó a revelar su gloria al principio de la creación de esta tierra y ha seguido revelándose a los hijos de los hombres hasta el tiempo actual. El Señor también reveló que el sacerdocio es sin principio de días ni fin de años, es pues eterno. El profeta José Smith explicó lo siguiente: el sacerdocio se dio primeramente a Adán. Él tuvo las llaves de la presidencia de generación en generación. Las recibió en la creación antes de que se formara el mundo. Él es Miguel, el arcángel del que se habla en las Escrituras. Después se dio a Noé, que es Gabriel. Este sigue a Adán en la autoridad del sacerdocio. Estos hombres tuvieron las llaves primeramente en la tierra y luego en los cielos. El sacerdocio es un principio sempiterno. Existió siempre con Dios y existirá por toda la eternidad sin principio de días ni fin de años. El sacerdocio de Melquisedec desempeña un papel central en la administración del Evangelio a los hijos de Dios, porque tiene la llave de los misterios del reino, sí, la llave del conocimiento de Dios. Y solo por medio del poder y de la autoridad de este sacerdocio
podemos conocer a Dios, recibir la plenitud de su Evangelio y entrar en su presencia. El profeta José Smith enseñó que el sacerdocio de Melquisedec es el medio por el cual se revela desde los cielos el plan de salvación, todo conocimiento, toda doctrina y todo asunto importante. El Señor ha revelado estas verdades en los últimos días por medio de sus profetas escogidos y autorizados, comenzando con el profeta José Smith hasta el presidente de la Iglesia actual. Estas verdades se hicieron saber a los hijos de Dios mediante las ordenanzas administradas por la autoridad del santo sacerdocio. Todo miembro de la Iglesia que recibe el don del Espíritu Santo por la autoridad del sacerdocio de Melquisedec puede saber por revelación personal la veracidad del Evangelio y obtener un conocimiento sobre el Padre Celestial y sobre Jesucristo. En esta revelación leemos lo siguiente sobre el sacerdocio de Melquisedec. Y este sacerdocio mayor administra el Evangelio y posee las llaves de los misterios del reino, sí, las llaves del conocimiento de Dios. Así que en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad, y sin sus ordenanzas y sin la autoridad del sacerdocio, el poder de la divinidad no se manifiesta a los hombres en la carne, porque sin esto ningún hombre puede ver la faz de Dios, sí, el Padre, y vivir. Todos los miembros de la Iglesia deberíamos sentirnos felices y agradecidos por la restauración del poder del sacerdocio y de sus ordenanzas, que permite a todos los que cumplan sus convenios, hombres y mujeres por igual, sentir la influencia de nuestro Padre Celestial y conocerle. Este poder de la divinidad de que se habla en estos versículos incluye el poder no solo de conocer a Dios, sino de volver a su presencia y llegar a ser como Él. El poder del sacerdocio nos abre, pues, el camino de la deificación. Las ordenanzas, sobre todo las del templo, son un medio por el que recibimos poder de lo alto o el poder de la divinidad gracias a la influencia del Espíritu Santo que da validez a las ordenanzas y a los convenios y confirma las promesas recibidas. Y por supuesto, todas estas bendiciones son el fruto de la expiación y requieren de nosotros un cumplimiento fiel de los convenios que hemos hecho. Sin el poder de la divinidad, ningún hombre y ninguna mujer podrían soportar la presencia de Dios. Moisés vio a Dios y habló con él cara a cara y dijo que vio a Dios con sus ojos espirituales, porque con sus ojos físicos o naturales no habría podido verlo. Y añadió que si no le hubiera protegido y transfigurado la gloria divina, no habría soportado estar delante de Dios y habría muerto en su presencia. En una revelación anterior, el Señor enseñó lo siguiente: porque ningún hombre en la carne ha visto a Dios jamás, a menos que lo haya vivificado el Espíritu de Dios. Ni puede hombre alguno, conforme a la mente carnal, aguantar la presencia de Dios. Y esto porque el hombre caído necesita un cambio en su naturaleza para aguantar la presencia de Dios. Necesita la llamada transfiguración. En la revelación de la sección 84 aprendemos algo muy interesante, que ese cambio en nuestra naturaleza caída, esa santificación necesaria para estar en contacto con la divinidad, se consigue por medio de las ordenanzas y convenios del sacerdocio de Melquisedec.
El Señor enseñó a Adán que ninguna cosa inmunda puede morar en su presencia, y sólo recibiendo las ordenanzas con el poder del sacerdocio y cumpliendo los convenios, lograremos la necesaria santificación para poder estar en la presencia de Dios. El profeta José Smith enseñó que si queremos ir a donde Dios está, tenemos que cumplir los principios que nos ayuden a ser semejantes a Él. Después de hablar de la necesidad del sacerdocio de Melquisedec y de sus ordenanzas para conseguir que se manifieste en nuestra vida el poder de la divinidad, el Señor resume los esfuerzos de Moisés por santificar a los hijos de Israel para que recibieran las ordenanzas prometidas del sacerdocio y el poder para entrar en la presencia de Dios. En un principio los hijos de Israel hicieron convenio de hacer todo lo que el Señor les mandara. Los que se santificaron, entre ellos Aarón y sus hijos, vieron al Dios de Israel, pero leemos que los hijos de Israel endurecieron el corazón y se corrompieron con la idolatría. Esto les impidió recibir las ordenanzas y convenios del sacerdocio de Melquisedec, que les hubiera permitido recibir la plenitud de la gloria de Dios. En el monte Sinaí, Moisés procuró preparar a los hijos de Israel para recibir las ordenanzas del sacerdocio a fin de que pudieran ver la faz de Dios. Pero Moisés no pudo conseguir sus deseos y el Señor entonces quitó el sacerdocio de Melquisedec a los hijos de Israel y les proporcionó el sacerdocio menor o el sacerdocio de Aarón y sus ordenanzas. Este sacerdocio de Aarón ayuda a los hijos de Dios a prepararse para recibir el sacerdocio mayor y con él la plenitud del Evangelio. Esta plenitud requiere que los que reciban el sacerdocio de Melquisedec hagan un juramento y convenio, porque el Señor declaró que todos los que reciben el sacerdocio reciben este juramento y convenio de mi Padre. En la guía de estudio de las Escrituras leemos que un juramento es una afirmación solemne de ser fiel a las promesas que se hayan hecho. Y un convenio es una promesa solemne que se hacen dos personas entre sí. Este juramento y convenio es un poder celestial que se recibe para lograr metas eternas, con la promesa de que todos los que reciban este sacerdocio y magnifiquen sus llamamientos, los santificará el Espíritu y recibirán la autoridad de los hijos de Moisés y Aarón, y llegarán a ser la descendencia de Abraham y los elegidos de Dios. Ser la descendencia o los hijos de Abraham significa convertirse en herederos de las bendiciones prometidas a Abraham, las bendiciones del Evangelio, que son las bendiciones de salvación y vida eterna. Las más grandes bendiciones de Dios las reciben los hombres y las mujeres que se sellan en el templo. Ambos obtienen y reciben las bendiciones y el poder del sacerdocio aarónico y el de Melquisedec, porque el hombre y la mujer que son fieles comparten las bendiciones del sacerdocio, que incluyen todo lo que el Padre tiene, y no hay bendición más grande. Cuando cumplimos los convenios y el juramento que están incluidos en el sacerdocio de Melquisedec y los renovamos en el templo, tenemos la promesa de que viviremos con nuestro Padre Celestial y tendremos el mismo tipo de vida que Él tiene, una posteridad eterna. Bendiciones que perderíamos si después de recibir este sacerdocio y este convenio y juramento lo abandonáramos. Por eso el Señor nos dice lo siguiente: y ahora os doy el mandamiento de tener cuidado de vosotros mismos
y de estar diligentemente atentos a las palabras de vida eterna, porque viviréis de toda palabra que salga de la boca de Dios. Me pregunto si entendemos apropiadamente todo lo que recibió José Smith en esta revelación de la sección 84 de Doctrina y Convenios. El Señor nos advierte contra un problema demasiado frecuente en la Iglesia, el de tratar con ligereza las cosas sagradas que Dios nos da, y nos muestra las consecuencias de esta actitud profana ante lo sagrado. Dijo así el Señor: en ocasiones pasadas vuestras mentes se han ofuscado a causa de la incredulidad y por haber tratado ligeramente las cosas que habéis recibido. Y esta incredulidad y vanidad han traído la condenación sobre toda la Iglesia. Y el Señor comparó a la Iglesia con un cuerpo en el que todos sus miembros son necesarios para que funcione adecuadamente. Y en esta tarea debemos ayudarnos los unos a los otros en todo aquello que se requiera de nosotros. El Señor dio el siguiente consejo: y si de entre vosotros uno es fuerte en el espíritu, lleve consigo al que es débil, para que se haga fuerte también. Y ese es el objetivo: trabajar todos unidos para que, por medio del poder del sacerdocio y de sus ordenanzas, se manifieste en nuestra vida el poder de la divinidad que nos permita volver a la presencia de Dios, nuestro Padre, ver su faz y vivir. El Señor intentó santificar a su pueblo por medio de Moisés, pero no lo consiguió. Ahora lo está intentando por medio de José Smith y los profetas actuales, y nos ha dicho que el problema es que, tanto en el pasado como en el presente, perdemos con demasiada facilidad el sentido de lo sagrado y tratamos muy ligeramente las cosas que hemos recibido por medio del milagro de la restauración. Quizá debamos buscar más diligentemente el poder de la divinidad y acudir en oración a nuestro Padre y pedirle que nos ayude a tener más santidad, más pureza y más consagración.